El pequeño cachorro de león luchaba por aferrarse a la vida. Su diminuto cuerpo yacía inmóvil bajo un frondoso dosel verde al borde del Parque Nacional, con las costillas visibles bajo su pelaje dorado. La mayoría de los transeúntes pasaban de largo en sus vehículos, pensando que era solo una sombra bajo los árboles. Pero Juan Morales, un hombre con una carrera en ruinas y una vida personal destrozada, detuvo su jeep. Arrodillándose junto al cachorro, ofreció agua de la tapa de su botella. Sorprendentemente, la lengua pálida del cachorro se extendió y lamió débilmente. Cuando Juan se puso de pie para irse, su entrevista en la prestigiosa Fundación de Conservación de Vida Silvestre de Nairobi estaba a 3 horas. El cachorro extendió una pata temblorosa y agarró su brazo. Sus ojos ámbar, aunque nublados por el dolor, brillaban con una feroz voluntad de vivir, como si le suplicara que no se fuera. Juan enfrentó una elección imposible. La entrevista era su última oportunidad para salvar su carrera en biología de vida silvestre tras el escándalo que le costó su puesto en la universidad. Sin embargo, algo en el agarre desesperado del cachorro tocó el vacío que sentía desde que perdió todo lo que importaba. En ese momento, bajo la fresca sombra de un árbol en Kenia, el destino de 2 vidas rotas pendía de un hilo. Lo que Juan no sabía era que este encuentro no solo salvaría la vida del cachorro, sino que le daría algo más valioso que cualquier empleo, un propósito que moldearía sus días restantes en la tierra. La luz del sol matutino se filtraba por el vibrante dosel verde, proyectando manchas de luz en el sendero sinuoso mientras Juan Morales conducía su jeep por el camino serpenteante del Parque Nacional Amboseli. La reciente temporada de lluvias había transformado el paisaje en un paraíso verde con pastos altos y charcos de agua reflejando el cielo azul profundo. A los 47 años, Juan no estaba donde esperaba estar en su vida. Hace 6 meses, su matrimonio había terminado, y el escándalo universitario, acusaciones de datos de investigación falsificados que lo llevaron a ser despedido, aún lo perseguía, aunque finalmente fue exonerado. Demasiado tarde para salvar su puesto. Ahora ponía todo en su entrevista con la Fundación de Conservación de Vida Silvestre de Nairobi. Su antigua colega, la doctora Sofía Ramírez, había movido todos los hilos para conseguirle esta oportunidad. La entrevista era su última chance de volver al trabajo de investigación que amaba. Juan revisó su reloj, 10:17 de la mañana. La entrevista sería a la 1:30 de la tarde, dándole justo el tiempo para el viaje de 3 horas y partía ahora. Había elegido la ruta escénica a través del parque, esperando despejar su mente para prepararse para las preguntas inevitables sobre su periodo de interrupción profesional. La pequeña forma leonada bajo un antiguo baobab al borde del camino apenas llamó su atención. Al principio, pensó que era solo una sombra, pero algo, quizás un viejo instinto de sus años de trabajo de campo, lo hizo reducir la velocidad. La luz moteada a través del dosel iluminó el pelaje dorado de lo que ahora reconoció como un cachorro de león, de no más de 3 meses, tendido en la alfombra verde. Juan detuvo el vehículo, observando a través de las manchas de luz danzantes bajo los árboles. Años de experiencia le recordaron mantener la distancia. Las leonas eran feroces al proteger a sus crías, y escaneó ansiosamente los pastos altos y verdes a su alrededor, pero no había señales de una hembra adulta, ni gruñidos de advertencia desde los arbustos. Solo la quietud del cachorro, inmóvil en la suave vegetación. Debería haber seguido conduciendo. La entrevista era crucial, su última oportunidad. Pero Juan se encontró bajando del jeep, sus botas hundiéndose ligeramente en el suelo húmedo. A 20 pasos, pudo ver al cachorro claramente, pelaje apelmazado, sangre seca alrededor de la boca, pecho subiendo y bajando con dificultad. Todavía vivo, pero apenas, en sus años de trabajo de campo, antes del trabajo de escritorio, antes del divorcio, había aprendido a reconocer a un animal moribundo. Este cachorro tenía pocas esperanzas, pensó. Tal vez herido por depredadores o cazadores furtivos, o abandonado por su manada. El ojo del cachorro, el que no estaba hinchado, seguía sus movimientos sin el pánico que habría esperado. En cambio, había algo casi humano en esa mirada,
cansancio, dolor y, quizás, un destello de esperanza que Juan luego se diría que había imaginado. Destapó su botella de agua y vertió un poco en la tapa, un gesto inútil pero compasivo para aliviar su conciencia antes de irse. Colocándola cerca de la boca del cachorro, mantuvo una distancia segura. Incluso los cachorros de león moribundos tienen garras y dientes diseñados para sobrevivir. La sorpresa fue la lengua del cachorro extendiéndose, rosa contra el pelaje dorado, lamiendo débilmente el agua. 3 pequeños sorbos antes de que el esfuerzo fuera demasiado. Juan se puso de pie, sacudiendo algunas hojas de sus pantalones caqui. Su teléfono marcaba las 10:25 de la mañana. Si se iba ahora, conduciendo rápido, aún podría llegar a Nairobi para la 1:15, dándole tiempo justo para arreglarse antes de la entrevista. El movimiento fue tan inesperado que casi lo derribó. El cachorro había levantado una pata, temblando con esfuerzo, y la colocó sobre su zapato, no agresivamente, suavemente, como un gato doméstico pidiendo atención. Dio un paso atrás. La pata lo siguió, alcanzando más lejos, agarrando el dobladillo de su pantalón. Los ojos del cachorro, verde dorado bajo la luz del sol que se filtraba por los árboles, lo miraron directamente. Y en ese momento, Juan vio algo que lo perseguiría por el resto de su vida. No instinto animal, no miedo, sino una súplica consciente. El cachorro sabía que estaba muriendo y no quería morir solo. Juan suspiró profundamente, mirando de su reloj al cachorro y viceversa. La decisión se tomó en silencio. Se quitó la chaqueta, la costosa que había comprado para impresionar al panel de la entrevista, y la envolvió cuidadosamente alrededor del cachorro. El animal no resistió cuando lo levantó, aunque podía sentir el rápido latido del corazón a través de la tela. Era más ligero de lo esperado, todo hueso y piel con un pelaje sorprendentemente suave en los lugares donde no estaba apelmazado. El centro de rehabilitación de vida silvestre más cercano estaba a 40 minutos en la dirección opuesta a Nairobi. Juan colocó el bulto con el cachorro en el asiento del copiloto del jeep, luego miró hacia el camino que conducía a Nairobi, a la entrevista, a su última oportunidad. La débil respiración del cachorro fue la única respuesta que necesitaba. Encendió el motor y dio la vuelta, conduciendo en dirección opuesta al futuro que había planeado. El Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Tsavo ocupaba un edificio de piedra caliza blanca entre árboles de acacia. Juan llevó al cachorro envuelto adentro, y una campana sonó, haciendo que una mujer uniformada corriera desde el fondo. La doctora Elena Vargas desenvolvió el bulto, sus manos rápidas y profesionales mientras evaluaban las heridas del pequeño cuerpo del cachorro. La concentración y profesionalismo en sus ojos aliviaron la ansiedad de Juan. El cachorro fue llevado a la sala de emergencias, y Juan permaneció en la sala de espera, su chaqueta manchada de sangre, su teléfono vibrando constantemente con llamadas perdidas. La entrevista había comenzado hace 10 minutos. Llenó un formulario de información, su letra temblorosa, su mente aún dividida entre su decisión y sus consecuencias. Después de 1 hora de espera, la doctora Vargas apareció con una expresión seria. El cachorro había sobrevivido a la fase más peligrosa, pero seguía débil. Las heridas en su cuerpo indicaban que había sido atacado por una hiena, probablemente separado de su madre y manada. Nadie sabía cuánto tiempo había estado resistiendo solo, pero la severa deshidratación y emaciación sugerían varios días. Al final del día, el teléfono de Juan estaba lleno de mensajes furiosos. La doctora Sofía Ramírez, la colega que había arriesgado su reputación para asegurarle la entrevista, estaba profundamente decepcionada. La oportunidad laboral se había desvanecido, junto con el camino de regreso a su carrera académica. Pero mientras conducía de regreso a su hotel al atardecer, Juan no podía arrepentirse de su decisión. La imagen de los ojos del cachorro, el agarre desesperado en su pantalón, había tocado algo profundo en él, una conexión que pensó que había perdido hace mucho. 3 días después, Juan regresó al centro de rehabilitación para ver cómo estaba el cachorro de león. Se sorprendió al descubrir que no solo había sobrevivido,
sino que ahora estaba lo suficientemente fuerte como para tomar leche de un biberón. La doctora Vargas explicó que era un macho de unos 3 meses y lo habían nombrado Simón, que significa niño precioso en suajili. Mientras Juan observaba a través de la ventana, Simón de repente levantó la cabeza, olfateando el aire. El joven veterinario que intentaba alimentarlo tenía dificultades, ya que de pronto se puso inquieto. Luego, Simón giró la cabeza hacia la ventana, con los ojos fijos en Juan, y emitió un pequeño sonido, mitad maullido, mitad gruñido, que la doctora Vargas describió como el llamado que los cachorros de león usan para comunicarse con sus madres. Lo extraño fue que Simón parecía reconocer a Juan. Cuando le permitieron entrar a la sala, Juan presenció un cambio notable en el comportamiento de Simón. El cachorro se calmó, aceptó la comida e incluso ronroneó suavemente cuando Juan le acarició el cuello, un comportamiento que el personal del centro nunca había visto en un león salvaje tan joven. En los días siguientes, se estableció un patrón: Simón se negaba a comer o tomar medicamentos a menos que Juan estuviera presente. Él se convirtió en un habitual en el centro, pasando cada minuto libre junto a Simón, leyendo libros mientras el cachorro dormía o simplemente sentado junto a su recinto, hablando suavemente sobre días mejores por venir. La doctora Vargas inicialmente estaba preocupada por este vínculo inusual. El objetivo del centro era rehabilitar animales salvajes y devolverlos a la naturaleza, y el apego a humanos podía socavar su supervivencia. Pero al ver el rápido progreso de Simón bajo el cuidado de Juan, aceptó el compromiso a regañadientes. Después de 2 semanas, Juan se convirtió oficialmente en voluntario del centro. Vendió su reloj Rolex, un regalo de sus días exitosos como profesor, para alquilar una pequeña habitación cerca. Su nueva vida era casi austera en su simplicidad, pero por primera vez en años, sintió un propósito claro. Simón se desarrolló rápidamente. De una criatura frágil, el cachorro creció hasta convertirse en un animal joven y fuerte con un pelaje brillante y ojos alerta. Sus heridas sanaron, pero conservó una cicatriz en el hombro, un recordatorio del ataque que le costó a su madre y manada. Los biólogos y el personal del centro no podían evitar notar la relación especial entre Juan y Simón. Comenzaron a documentar las interacciones, tomando fotos y grabando videos con fines de investigación. Las publicaciones en redes sociales del centro sobre el hombre y el león atrajeron atención internacional, trayendo donaciones muy necesarias y algunas solicitudes de entrevistas que Juan rechazó cortésmente. No le interesaba la fama. Solo le importaba Simón. Cuando Simón alcanzó los 6 meses de edad, comenzaron las discusiones sobre su futuro. Bajo circunstancias normales, un cachorro de león de esta edad aún estaría con su madre, aprendiendo a cazar y desarrollando habilidades de supervivencia necesarias. Sin esas lecciones, Simón no podría sobrevivir por su cuenta en la naturaleza. El centro tenía 2 opciones: mantenerlo permanentemente en cautiverio o intentar enseñarle las habilidades necesarias para vivir de forma independiente. Juan, con su experiencia en biología de vida silvestre, propuso un programa de entrenamiento gradual. Había pasado noches investigando métodos de rehabilitación de leones, leyendo cada estudio y documento que pudo encontrar. Su plan involucraba trasladar a Simón a un área más grande donde pudiera aprender a rastrear y capturar presas vivas con el apoyo de biólogos y del propio Juan. La doctora Vargas quedó impresionada con su conocimiento y compromiso. Aceptó el plan con la condición de que Juan redujera gradualmente su interacción a medida que Simón se volviera más independiente. Era una perspectiva que le rompía el corazón, pero sabía que era lo mejor para Simón. Él merecía una vida de libertad, no confinado en una jaula ni dependiente de humanos. Cuando trasladaron a Simón a un área de entrenamiento más grande, un terreno de 2 acres rodeado por una cerca eléctrica, Juan comenzó el proceso de enseñarle a ser un león propiamente dicho. Trabajó con biólogos para diseñar ejercicios que simularan habilidades de caza. Presas pequeñas como conejos fueron liberadas en el área, permitiendo que Simón desarrollara sus instintos de persecución y captura. Inicialmente, Simón tuvo dificultades.
Se había acostumbrado demasiado a la comida proporcionada y la presencia humana. Pero gradualmente, con paciencia infinita y guía gentil, comenzó a mostrar señales de ser un cazador natural. El orgullo en los ojos de Juan cada vez que Simón tenía éxito era inconfundible, pero justo cuando Simón progresaba, Juan comenzó a notar signos preocupantes sobre su propia salud. Los dolores de cabeza se intensificaron, acompañados de fatiga y pérdida ocasional del equilibrio. Los descartó, asumiendo que eran solo el resultado de las largas horas y el estrés de la rehabilitación de Simón. Fue la doctora Vargas, con el ojo observador de una profesional médica, quien notó el cambio en el comportamiento y la salud de Juan. Lo persuadió para que buscara atención médica, algo que había postergado demasiado tiempo. El examen inicial llevó a pruebas. Las pruebas llevaron a resonancias magnéticas. Y la resonancia magnética llevó a un diagnóstico que Juan nunca esperó a los 47 años, un tumor cerebral maligno en su etapa final. Inoperable, incurable. Con tratamiento, los médicos estimaron que podría vivir de 6 a 9 meses más. Sin tratamiento, 3 meses, tal vez menos, mientras Juan estaba sentado en el consultorio del médico, aturdido por la noticia, su mente regresó a Simón. El cachorro, ahora un león joven, estaba programado para ser liberado en la naturaleza en un conservatorio en 6 meses, cuando cumpliera 1 año y demostrara todas las habilidades necesarias para sobrevivir. Juan siempre había imaginado estar allí en ese día importante para presenciar a Simón entrando en la libertad que merecía. Ahora enfrentaba una realidad diferente. Podría no vivir para ver ese momento. Y la decisión sobre cómo usar su tiempo restante no era diferente a la que había tomado en ese camino 6 meses antes, una elección entre lo que quería y lo que realmente importaba. Juan rechazó el tratamiento de quimioterapia. Los efectos secundarios lo debilitarían, impidiéndole continuar su trabajo con Simón. En cambio, optó por el manejo del dolor y el control de síntomas, lo que le permitió aprovechar al máximo su tiempo restante. También decidió mantener su diagnóstico en secreto para todos en el centro, excepto para la doctora Vargas, quien juró guardar su confidencia. En los meses siguientes, Juan vertió cada gota de energía y amor restante en preparar a Simón para su regreso a la naturaleza. Ahora era un hermoso león joven con una melena comenzando a desarrollarse y habilidades de caza cada vez más sofisticadas. Las pruebas de evaluación mostraban que había adquirido la mayoría de las habilidades necesarias para sobrevivir por su cuenta. Pero había una barrera final: Simón aún estaba demasiado apegado a los humanos, especialmente a Juan. Si lo liberaban en su estado actual, podría buscar asentamientos humanos, lo que llevaría a consecuencias trágicas tanto para él como potencialmente para los humanos. Juan sabía que tenía que hacer lo más difícil, retirarse de la vida de Simón, permitiéndole desarrollar una independencia completa. Con el corazón apesadumbrado, comenzó a reducir gradualmente su tiempo de contacto con Simón. En lugar de estar con el león todo el día, lo visitaba solo por periodos breves, luego se retiraba mientras Simón se enfocaba en actividades de caza. El personal del centro notó el cambio, ofreciendo teorías sobre fatiga u otras preocupaciones de Juan, sin saber de la batalla silenciosa que enfrentaba durante las largas noches solitarias en su pequeña habitación alquilada. Juan escribió un diario sobre Simón, documentando cada momento, cada logro y sus propias reflexiones sobre su viaje compartido. El libro era el legado que esperaba dejar atrás. No solo una historia sobre un león y un hombre, sino un testimonio del poder de la compasión y la conexión más allá de las fronteras entre especies. A medida que se acercaba el día de la liberación de Simón en la naturaleza, el 15 de mayo, a solo 4 semanas, la salud de Juan se deterioró significativamente. Los dolores de cabeza se volvieron más intensos y comenzó a experimentar dificultades con la visión y el equilibrio. Sabía que su tiempo se estaba agotando. El 10 de mayo, mientras intentaba visitar a Simón como de costumbre, colapsó en la puerta del centro. El personal lo llevó rápidamente al hospital, donde los médicos confirmaron lo que ya sabía: su tiempo restante ahora se medía en días, no en semanas. En la habitación blanca y estéril del hospital,
Juan finalmente reveló la verdad al personal del centro, que se había convertido en su nueva familia durante el último medio año. El shock y la tristeza en sus rostros solo añadieron a su dolor. Pero su única obsesión ahora era Simón. El día de su liberación en la naturaleza estaba a solo 5 días. La doctora Vargas se sentó junto a la cama de hospital de Juan, sosteniendo su mano mientras expresaba su último deseo, ver a Simón una vez más. Para despedirse. Era un pedido imposible, una violación de todas las reglas y regulaciones. Traer un león salvaje a un hospital pondría en peligro la seguridad de los pacientes, el personal y el propio animal. Pero mientras la doctora Vargas miraba los ojos cansados del hombre que había salvado y cuidado a Simón con todo su corazón, no pudo decir que no. Lo que hizo la doctora Vargas a continuación sería debatido en círculos de rehabilitación de vida silvestre durante años. Cargó a Simón en una jaula de transporte y condujo al hospital. Completó formularios declarando que se trataba de una visita de un animal de terapia, no del todo una mentira. Y de alguna manera persuadió al personal para que permitieran a un león salvaje entrar en la habitación de un hombre moribundo. 10 minutos, le dijo a Juan, que yacía en la cama, casi irreconocible del hombre que había llevado un cachorro de león herido al centro 9 meses antes. Ese era todo el tiempo que podía darle, pero cuando abrió la jaula, Simón no salió corriendo ni se acobardó. Salió lentamente, con cautela, con la nariz dilatada por el olor a medicamentos. Luego vio a Juan. El sonido que hizo Simón fue diferente a todo lo que la doctora Vargas había escuchado en 20 años trabajando con vida silvestre. No era un rugido, no un gruñido, sino algo más profundo, más primitivo. Saltó a la cama, 30 kilogramos de depredador salvaje, y se acurrucó junto a Juan con la delicadeza de un gato doméstico. Juan pasó su mano temblorosa por el pelaje detrás de las orejas de Simón, donde siempre le había gustado que lo acariciaran. Sus últimas palabras a su amigo León fueron una simple bendición, un aliento para que viviera, realmente viviera, para cazar, encontrar pareja, tener cachorros, convertirse en el león salvaje que nació para ser. Eso era todo lo que quería para él. Simón levantó la mirada, esos ojos ámbar encontrándose con los de Juan por última vez. Luego, como si entendiera, tocó su nariz con la mejilla de Juan. Un gesto gentil, tan cuidadoso que la doctora Vargas tuvo que girarse para ocultar sus lágrimas, liberaron a Simón como estaba planeado el 15 de mayo. Juan había fallecido 3 días antes, en la madrugada, con la doctora Vargas y el personal del centro a su lado. Había partido pacíficamente, hablando de mañanas en la montaña y el sonido de un ronroneo. La doctora Vargas y un pequeño grupo del centro de rehabilitación hicieron el viaje al lugar de liberación de Simón. La puerta de la jaula se abrió, y Simón salió a la luz moteada del conservatorio. Se detuvo en el umbral entre el cautiverio y la libertad, mirando hacia atrás a los humanos reunidos, y luego desapareció, fundiéndose en la maleza con la gracia que su especie había perfeccionado durante milenios. Pero los presentes juraron que escucharon su llamada llevada por el viento, un único saludo, el mismo que había reservado para un humano especial. Las montañas guardan sus secretos, pero a veces, si sabes dónde mirar, puedes ver evidencia de vínculos que no deberían existir, pero lo hacen. En la próspera población de leones del conservatorio. En la joven que se convirtió en veterinaria. En el centro de rehabilitación que salva docenas de animales cada año con fondos de un memorial que comenzó con un hombre que se detuvo por un cachorro de león herido una mañana cuando tenía todas las razones para seguir conduciendo. El Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Tsavo ahora tiene un nuevo edificio llamado el Complejo Juan Morales, construido con donaciones de todo el mundo después de que la historia de Juan y Simón se difundiera. Una modesta estatua de bronce se alza en la entrada, un hombre arrodillado, con la mano extendida hacia un cachorro de león. La sencilla inscripción debajo dice: a veces, la salvación se encuentra en los lugares más inesperados. El diario de Juan fue publicado como Lecciones de Simón, el viaje de un hombre y un león. Se ha convertido en una lectura esencial para estudiantes de biología de vida silvestre y una inspiración para innumerables amantes de los animales.
Sus notas sobre rehabilitación y los métodos utilizados para entrenar a Simón revolucionaron cómo los centros de rehabilitación abordan el cuidado de cachorros de león huérfanos. Un legado que nunca podría haber imaginado cuando detuvo su auto en ese camino 9 meses antes. En cuanto a Simón, las cámaras de observación de vida silvestre registraron que se unió con éxito a una manada salvaje en el conservatorio. Los biólogos rastrearon su progreso a través de un collar GPS. 4 años después de su liberación, Simón se convirtió en el líder de una manada con 3 hembras y una camada de cachorros. Su retrato, con un pelaje dorado resplandeciente y la cicatriz distintiva en su hombro, adorna la oficina de la doctora Vargas. A veces, cuando el amanecer pinta las praderas del conservatorio de rosa, los guardaparques informan haber visto a Simón de pie, inmóvil, mirando hacia donde el sol se eleva sobre las montañas distantes. Y en esos momentos, mientras la luz temprana acaricia su pelaje, pueden imaginar que está recordando al hombre que lo salvó, que le enseñó a vivir y que, en última instancia, lo dejó ir por el amor más puro de todos. El que no exige posesión, sino que solo desea la libertad.